El sol de Sevilla no perdonaba, cayendo como un mazo de oro fundido sobre las calles de la ciudad, transformando el asfalto en una lengua de fuego que devoraba cualquier rastro de brisa. Delfina Bianco se ajustó la mascarilla quirúrgica con dedos enguantados en látex, sintiendo cómo el sudor le recorría la espalda en hilos helados que contrastaban con el aire abrasador de 38 grados. A sus 28 años, la joven argentina, cuya formación médica en Buenos Aires había derivado hacia una especialización química en fragancias industriales, se encontraba en lo que muchos considerarían el infierno terrenal, el vertedero privado de lujo Ecovista, en las afueras de la capital andaluza. Sus ojos, protegidos por gafas de seguridad, escaneaban la montaña de residuos con una precisión clínica, buscando la fuente exacta de un hedor rancio que desafiaba su último polímero neutralizador. Su startup, Senses Tech, estaba al borde del colapso financiero. El contrato con este vertedero era su última tabla de salvación antes de que el banco ejecutara la hipoteca de la casa de su abuela en Buenos Aires. Inhala, analiza, aísla, se repetía a sí misma como un mantra, mientras el chirrido metálico de los camiones de basura resonaba a lo lejos. Pero el sensor químico en su mano emitió un pitido agónico y la pantalla se apagó, dejándola a merced de una nube de metano y desesperación que amenazaba con hacerla desvanecerse bajo el cielo implacable de España. Justo cuando la oscuridad comenzaba a danzar en la periferia de su visión, una sombra alargada y fresca se proyectó sobre ella, bloqueando el impacto directo del sol. Delfina parpadeó, tratando de enfocar la figura que se alzaba frente a ella con una arrogancia que el tiempo no había logrado marchitar. Era Facundo Larrazábal, el hombre que, 5 años atrás, había destrozado su tesis de maestría frente a una eminencia académica, calificando su investigación sobre olores industriales como la búsqueda de un recolector de basura sin talento. Estaba allí, sosteniendo un pulverizador de agua termal con una elegancia insultante. Facundo, el heredero de una dinastía de perfumistas argentinos que ahora vivía en la sombra de una quiebra familiar secreta, la observó con sus ojos claros y una media sonrisa que destilaba sarcasmo. «Parece que la reina del desperdicio finalmente se ha quedado sin aire», dijo él. Su voz era como seda fría rozando una quemadura. Sin esperar respuesta, Facundo se desabotonó la camisa de lino, blanco con una parsimonia exasperante. Delfina observó, hipnotizada por el horror y una fascinación involuntaria, cómo la prenda caía para revelar un torso bronceado y esculpido, perlado de un sudor que brillaba bajo la luz del mediodía. Él usó la camisa para improvisar un toldo sobre la cabeza de Delfina, y de repente el espacio entre ellos se llenó con el aroma del sándalo mezclado con la sal de su piel. Un olor tan perturbadoramente humano que hizo que el hedor del vertedero retrocediera en la mente de la joven médica. «¿Qué haces aquí, Facundo? No tengo tiempo para tus humillaciones académicas ni para tu exhibicionismo de noble caído», exclamó Delfina, recuperando el aliento mientras intentaba ignorar la cercanía del pecho de aquel hombre que irradiaba un calor diferente al del ambiente. Facundo soltó una carcajada seca, guardando el pulverizador en el bolsillo de su pantalón de vestir, que parecía ridículamente fuera de lugar entre montañas de detritos orgánicos. «He venido a trabajar, Bianco. Me enteré de que tu juguetiño tecnológico se rompió y que necesitas un nariz absoluto antes de que el doctor Mendoza, ese perro de la vigilancia sanitaria, clausure este lugar y te mande de vuelta a casa con las manos vacías. Mis servicios no son baratos, pero considerando que mi familia ha perdido hasta el último viñedo en Mendoza, supongo que tu desesperación y mi necesidad pueden llegar a un acuerdo».
Delfina apretó los puños, sintiendo el látex de sus guantes crujir. Sabía que él tenía razón. Facundo poseía un olfato capaz de identificar una sola gota de esencia en un océano de ruido químico, una habilidad que ella necesitaba desesperadamente para calibrar manualmente sus neutralizadores ahora que sus máquinas habían fallado. La idea de contratar a su mayor enemigo, el hombre que la había hecho sentir pequeña en los salones de la universidad, era un trago amargo, pero el rostro de su abuela y el futuro de su empresa pesaban más que su orgullo herido. La negociación se cerró bajo el rugido de un sol que no mostraba clemencia, en medio de un escenario donde el lujo de los barrios circundantes de Sevilla chocaba de frente con la realidad cruda de los residuos que generaban. Facundo exigió la mitad de los beneficios netos del contrato y una cláusula de comodidad térmica, que básicamente significaba que no pensaba usar camisa mientras estuvieran en el campo, alegando que el lino absorbía los olores que él necesitaba procesar con pureza. Es estrictamente profesional, Larrazábal. Regla número 1, no hay contacto físico. Regla número 2, te enfocas en los datos olfativos y nada más. Y por el amor de Dios, trata de no atraer a la prensa con tu patético aspecto de modelo caído en desgracia, sentenció Delfina, tratando de mantener su voz firme a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas por motivos que no eran puramente biológicos. Facundo se limitó a arquear una ceja, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera ver las pequeñas gotas de agua termal atrapadas en sus pestañas. Acepto tus reglas, doctora, pero ten cuidado. En este calor, hasta las fórmulas más estables tienden a derretirse. Vamos a ver cuánto aguanta tu frieza antes de que el metano nos haga volar a los dos por los aires. Con ese pacto sellado en el fango de la necesidad, comenzó la odisea de dos almas heridas que se detestaban con la misma intensidad con la que sus cuerpos buscaban instintivamente la proximidad del otro. Los primeros días en el vertedero Ecovista fueron un ejercicio de tortura sensorial y psicológica para Delfina. Cada mañana llegaba al sitio con sus protocolos estrictos y su iPad cargado de gráficos, solo para encontrarse con Facundo ya instalado sobre un contenedor, con la piel bronceándose aún más bajo el sol español y una expresión de aburrimiento que la sacaba de quicio. El problema no es el sulfuro, Delfina, es el amoníaco que se filtra desde la zona de desechos orgánicos del sector norte. Tiene una nota metálica, casi como sangre vieja, comentaba él sin siquiera mirarla, cerrando los ojos para concentrarse mientras el viento arrastraba ráfagas de calor insoportable. Ella intentaba seguir sus indicaciones, pero sus ojos traicioneros siempre terminaban desviándose hacia la línea de su espalda, hacia la forma en que los músculos de Facundo se tensaban cada vez que respiraba profundamente para analizar el aire. La tensión en el ambiente era tan espesa como el vapor que emanaba de la basura en descomposición, y la prohibición de contacto físico se sentía como una barrera de cristal a punto de estallar bajo la presión de un deseo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que palpitaba en cada silencio prolongado. Una tarde, mientras trabajaban en el interior de un contenedor de carga que servía como laboratorio improvisado para recolectar muestras de gas, el aire acondicionado falló, dejando el espacio confinado a una temperatura que bordeaba lo peligroso. El sudor empapaba la blusa de Delfina, volviéndola casi transparente, mientras Facundo, a solo unos centímetros de ella en la penumbra del metal, mantenía la calma con una disciplina que ella envidiaba. Estás respirando demasiado rápido, Bianco. Vas a hiperventilar y el CO2 va a arruinar tu percepción, murmuró Facundo, extendiendo una mano para estabilizar el hombro de ella, olvidando por un segundo la regla número 1. El contacto de sus dedos calientes sobre su piel húmeda fue
como una descarga eléctrica que recorrió la espina dorsal de Delfina, obligándola a mirarlo a los ojos. En esa oscuridad asfixiante, la arrogancia de Facundo parecía haberse desvanecido, dejando al descubierto una vulnerabilidad que ella nunca había visto. El miedo de un hombre que lo había tenido todo y ahora solo tenía su nariz y a la mujer que alguna vez despreció. «Suéltame, Facundo», susurró ella, aunque su cuerpo no hizo ningún movimiento para alejarse, atrapada en la gravedad de un momento donde el olor a peligro era la fragancia más embriagadora de todas. El conflicto con el doctor Mendoza no tardó en materializarse, añadiendo una capa de urgencia externa a la combustión interna que vivían los protagonistas. Mendoza, un hombre de facciones afiladas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, apareció en el vertedero con un séquito de inspectores, justo cuando Delfina estaba lidiando con una fuga de gas metano que amenazaba con activar las alarmas de incendio. «Doctora Bianco, he recibido informes de irregularidades en sus sensores. Si no me presenta un informe de neutralización del 100% en 48 horas, me veré obligado a precintar estas instalaciones por riesgo de salud pública», declaró Mendoza, ajustándose el nudo de su corbata de seda mientras observaba con desdén el equipo rudimentario de Delfina. Fue entonces cuando Facundo dio un paso al frente, asumiendo una postura de autoridad que solo alguien nacido en la élite podía proyectar, a pesar de estar sin camisa y cubierto de polvo. «El informe estará listo, doctor. Estamos realizando una calibración manual de alta precisión que sus máquinas ni siquiera podrían soñar con procesar. Mi apellido sigue vinculado a la industria de la excelencia y no permitiré que su miopía burocrática arruine un avance tecnológico de este calibre», intervino Facundo, usando su encanto de ex socialite como un escudo protector frente a Delfina. Aquel gesto de cuidado inesperado dejó a la joven argentina descolocada. Por primera vez, el hombre que la había humillado estaba usando sus armas para defenderla, creando una grieta en la armadura de resentimiento que ella había construido con tanto esmero durante años. Esa misma noche, después de que los inspectores se marcharan y el silencio volviera a reinar sobre las colinas de basura, Delfina y Facundo se quedaron solos en el terraplén, observando las luces de Sevilla a lo lejos. El contraste entre la belleza de la ciudad y la suciedad en la que estaban sumergidos parecía una metáfora de su propia relación, algo hermoso que intentaba florecer en el lugar menos pensado. Delfina, agotada y con los nervios a flor de piel, tropezó con una manguera de presión y antes de que pudiera tocar el suelo, los brazos de Facundo la rodearon con una fuerza protectora. No hubo sarcasmo esta vez, ni frases mordaces, solo el calor de su pecho contra la mejilla de ella y el latido rítmico de un corazón que parecía pedir perdón por el pasado. «¿Por qué lo hiciste, Facundo? ¿Por qué me atacaste en aquel simposio?», preguntó ella en un susurro, sintiendo que la resistencia se le escapaba por los poros. Él la sujetó un poco más fuerte, inhalando el aroma de su cabello, que a pesar de todo conservaba una nota de lavanda y determinación. «Porque mi padre me obligaba a destruir a cualquier competidor que tuviera talento real, Delfina. Tenía miedo de que tu enfoque industrial hiciera que nuestra perfumería de lujo pareciera obsoleta. Te ataqué porque eras mejor que yo y no sabía cómo lidiar con eso sin mi apellido como armadura», confesó él, su voz quebrada por una honestidad que pesaba más que cualquier deuda financiera. La tensión romántica alcanzó su punto de no retorno cuando, en un descuido durante una sesión de recolección nocturna, uno de los frascos de reactivos químicos se rompió cerca de Delfina, liberando una concentración tóxica que saturó sus receptores olfativos de inmediato.
El pánico la invadió al darse cuenta de que no podía oler nada. El mundo se había vuelto mudo para sus sentidos, una ceguera sensorial que la dejó temblando en medio de la oscuridad. Facundo la llevó rápidamente hacia su vehículo, pero en lugar de buscar un hospital, sacó de su mochila un pequeño frasco de cristal tallado, una reliquia de su colección personal que contenía la esencia cero, una fragancia de un valor incalculable hecha con flores extintas. Respira esto, Delphi. Solo esto puede reiniciar tu sistema, le pidió él, su voz cargada de una ternura que la hizo llorar, mientras ella inhalaba el aroma celestial que parecía devolverle la vida. Facundo limpió sus lágrimas con el pulgar, y en ese instante, bajo la luz de una luna que bañaba el vertedero de plata, Delfina comprendió que la vulnerabilidad no era un error químico, sino el componente esencial que le faltaba a su vida. El hombre que ella creía su mayor amenaza se había convertido en su único refugio, y el olor de su piel, mezclado con la fragancia rarísima, era ahora el único mapa que necesitaba para navegar el caos que se avecinaba con la visita final de Mendoza y el cierre inminente de su destino. Excelente. He recibido tu OK. Me alegra que la primera parte haya cumplido con tus expectativas en cuanto a la profundidad, el tono y la ambientación en esa calurosa Sevilla. Ahora, para la parte 2, nos adentraremos en el nudo de la historia, la convivencia forzada en el laboratorio, el acecho constante del doctor Mendoza, el momento en que Delfina pierde temporalmente el olfato por la fatiga sensorial y cómo la relación con Facundo se vuelve cada vez más eléctrica e inevitable. Recuerda que mantendré el formato de párrafos extensos, más de 780 caracteres, diálogo integrado con comillas y la narración omnisciente en español. Aquí tienes la parte 2. El laboratorio climatizado de Delfina, un oasis de acero inoxidable y luz blanca incrustado en el corazón administrativo del vertedero, se había convertido en una olla a presión donde el silencio era más ruidoso que cualquier estallido. A pesar del aire acondicionado que zumbaba con un esfuerzo agónico, la presencia de Facundo, siempre moviéndose con esa soltura felina y su torso desnudo, desafiando las normas de seguridad, llenaba cada rincón del espacio, alterando la composición molecular de la paciencia de Delfina. Si sigues mirando esa tabla de cromatografía con tanta intensidad, vas a terminar por incendiar el papel con la vista, doctora. Relájate un poco. El amoníaco no va a desaparecer porque le pongas mala cara, comentó él con ese tono rioplatense que arrastraba las palabras como si fueran caricias prohibidas. Ella no respondió de inmediato, concentrada en pipetear una solución de alginato que debía encapsular el hedor persistente de los lixiviados, pero sus manos, usualmente tan firmes como el pulso de un cirujano, temblaron ligeramente cuando él se acercó por detrás para observar el monitor por encima de su hombro. El aroma de Facundo, esa mezcla de sándalo residual y la salinidad de su propia piel, era una distracción química que Delfina no sabía cómo neutralizar. Una variable imprevista que estaba arruinando todas sus ecuaciones de autocontrol y frialdad profesional. La tensión alcanzó un punto crítico durante una cena de trabajo, que resultó ser un desastre coreografiado por el destino en una pequeña fonda a las afueras de la ciudad, donde el calor de la noche se mezclaba con el olor a fritura y aceite de oliva. Delfina, exhausta tras 14 horas de recolectar muestras bajo el sol, intentaba explicarle a Facundo la importancia de los inversores de capital riesgo, pero él parecía más interesado en la forma en que ella se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. No puedes pretender que todo el mundo vea el lixo como tú lo ves, Delfina. La gente quiere belleza, no soluciones industriales para sus desperdicios, y ese es tu mayor error.
Creer que la lógica puede sustituir al deseo, sentenció él mientras se inclinaba hacia adelante, invadiendo su espacio personal. En un movimiento torpe provocado por la mezcla de agotamiento y la mirada penetrante de Facundo, Delfina volcó un cuenco de salsa brava sobre el pantalón de lino de él, y al intentar limpiarlo frenéticamente con una servilleta, sus dedos rozaron la piel caliente de su muslo, congelando el tiempo en un instante de reconocimiento mutuo. «Lo siento, yo... No fue mi intención romper la regla número 1», susurró ella con la respiración entrecortada, mientras los ojos de Facundo se oscurecían con una promesa que nada tenía que ver con fórmulas químicas o contratos de exclusividad. Sin embargo, la burbuja de intimidad se rompió abruptamente con la llegada inesperada del doctor Mendoza, quien irrumpió en el laboratorio al día siguiente con una orden de inspección técnica que olía a sabotaje desde 1 kilómetro de distancia. El funcionario, cuya elegancia impecable parecía un insulto en medio de la podredumbre del entorno, revisó cada rincón con una lupa burocrática, buscando cualquier excusa para invalidar el progreso de la startup y favorecer la licitación de su yerno. «Doctora Bianco, observo que sus niveles de saturación de metano en el sector B siguen estando fuera del rango permitido. Me temo que su nariz absoluto no es más que una distracción costosa para ocultar su incompetencia tecnológica», disparó Mendoza con una saña que hizo que a Delfina se le helara la sangre. Fue en ese momento de humillación pública cuando Facundo, con una calma que Delfina no le conocía, se puso frente a ella y utilizó su carisma de antiguo aristócrata para desarmar al inspector, inventando sobre la marcha una teoría de calibración por pulsos que dejó a Mendoza confundido, pero momentáneamente silenciado. «Usted sabrá mucho de leyes, doctor, pero no tiene ni idea de cómo se siente el aire cuando la ciencia y el instinto trabajan juntos. Vuelva en 3 días y le daré una lección de química que recordará el resto de su carrera», le espetó Facundo, demostrando que su lealtad hacia Delfina era ahora más fuerte que su propio cinismo. Esa victoria temporal, no obstante, tuvo un precio físico devastador para Delfina, quien esa misma tarde sufrió un episodio de fatiga sensorial extrema tras pasar demasiadas horas expuesta a una nube de vapores sulfurosos que se filtraron por una grieta en su máscara. Al intentar analizar una nueva muestra en el laboratorio, se dio cuenta con horror de que no podía percibir absolutamente nada, ni el olor del café que Facundo acababa de preparar, ni el penetrante aroma de los reactivos, ni siquiera el olor de su propio perfume de lavanda. Entró en un pánico ciego, golpeando las mesas de trabajo y derramando frascos en un intento desesperado por recuperar el sentido que definía su vida y su carrera, sintiéndose de repente como una náufraga en un océano de nada absoluta. Facundo la encontró temblando en el suelo, con los ojos anegados en lágrimas de frustración y miedo, y sin dudarlo un segundo, la tomó en sus brazos, ignorando por completo la prohibición del contacto físico. «Tranquila, Delphi, es solo una sobrecarga. Tus receptores están saturados y necesitan reiniciarse. No te voy a dejar sola en este silencio», le susurró al oído con una ternura que la desarmó por completo, mientras la llevaba hacia el rincón más fresco del contenedor. Fue un momento de vulnerabilidad total, donde la doctora metódica y el heredero arrogante desaparecieron para dejar paso a 2 seres humanos que se necesitaban mutuamente para no perder el norte en medio de la tormenta. Para intentar curar el olfato de Delfina, Facundo recurrió a un gesto que ella nunca olvidaría. Sacó de un compartimento secreto de su mochila su último frasco de Esencia Cero, una joya de la perfumería clásica que pertenecía a la reserva personal de su familia y que valía una fortuna en el mercado negro. «Esto es lo más puro que existe, Delfina.
es la base de todo lo que intentamos destruir y recrear. La memoria de las flores antes de que el mundo se volviera de asfalto y humo, explicó él con voz queda, mientras destapaba el frasco y lo pasaba suavemente por debajo de la nariz de ella. El aroma era tan complejo y celestial, una mezcla de jazmín nocturno, tierra mojada y una nota de salida que recordaba la esperanza, que los sentidos de Delfina despertaron con una sacudida eléctrica, devolviéndole la conexión con la realidad. Mientras ella recuperaba el aliento, aferrada a la mano de Facundo como si fuera su único ancla, él le confesó el verdadero motivo de su rivalidad pasada. Su padre lo había presionado para que la hundiera porque veía en su talento una amenaza real para el modelo de negocio elitista de los Larrazábal. Te envidiaba porque tú tenías un propósito y yo solo tenía un apellido que me asfixiaba. Lo que hice en aquel simposio fue un acto de cobardía, no de superioridad, admitió él, dejando caer finalmente la máscara de arrogancia que lo había protegido durante años. Justo cuando la conexión entre ambos parecía haber alcanzado una armonía perfecta, el destino les asestó un golpe bajo en forma de una traición administrativa que puso a Sensestec contra las cuerdas de la desaparición definitiva. El doctor Mendoza, despechado por la insolencia de Facundo y decidido a terminar con el proyecto de Delfina antes de que pudiera presentar los resultados finales, presentó un laudo falso, alegando contaminación acústica y visual, además de riesgos de explosión inminente por la acumulación de gas metano. La orden de clausura inmediata fue pegada en el portón del vertedero Ecovista, dejando a Delfina con solo 12 horas para demostrar la eficacia de su fórmula antes del gran cóctel de inversores donde se decidiría el futuro de su startup. El pánico volvió a rondar el laboratorio, pero esta vez fue una fuerza colectiva de resistencia lo que impulsó a los protagonistas a trabajar durante toda la noche, mezclando los últimos mililitros de polímero con la sabiduría olfativa de Facundo en una carrera contra el reloj. No vamos a perder esto, Delfina. No después de todo lo que hemos pasado en este lugar de mierda para encontrarnos el uno al otro, juró Facundo, mientras sus manos trabajaban al unísono con las de ella, sellando un compromiso que iba mucho más allá de lo profesional y que estaba a punto de explotar en el clímax más inesperado de sus vidas. Entendido. Con este último, ok, nos adentramos en el desenlace de esta travesía sensorial. En esta parte, 3, llegaremos al clímax en el glamuroso evento de gala en Sevilla, donde la tensión profesional y romántica estallará frente a la élite inversora. Veremos la caída del doctor Mendoza, el gran gesto público de Facundo y finalmente el florecimiento de una nueva realidad para ambos en el epílogo. Aquí tienes el cierre de la historia. La noche del evento de gala en el Palacio de las Dueñas de Sevilla era un espejismo de opulencia que contrastaba violentamente con los días de sudor y residuos que Delfina y Facundo habían compartido. El aire estaba cargado de perfumes caros y el tintineo de copas de cristal, un escenario donde la joven argentina se sentía como una intrusa, con su vestido prestado y sus manos todavía oliendo sutilmente a reactivos químicos. El doctor Mendoza, moviéndose entre los inversores como un tiburón en aguas tranquilas, ya estaba celebrando su victoria anticipada, murmurando críticas venenosas sobre la inviabilidad de Sensestec y la decadencia de los Larrazábal. Es una lástima que tanto talento se haya desperdiciado en la basura, doctora Bianco. Su reputación en España ha quedado tan manchada como su laboratorio, le siseó Mendoza al cruzarse con ella, derramando una mirada de desprecio sobre su figura. Delfina sintió que el nudo en su garganta amenazaba con asfixiarla, pero justo cuando estaba a punto de retirarse, la mano firme de Facundo se posó en la pequeña de su espalda, infundiéndole un calor que la ancló al suelo de mármol.
Él lucía impecable en un smoking que parecía rescatado de sus mejores años, pero sus ojos ya no buscaban la aprobación de la sociedad, sino únicamente la mirada de la mujer que tenía al lado. El momento del discurso principal llegó y Mendoza subió al estrado con una suficiencia que rozaba lo teatral, proyectando imágenes manipuladas de los supuestos fallos de seguridad en el vertedero Ecovista. La ciencia no puede ser una farsa, y esta startup es una bomba de tiempo que huele a fracaso, declaró el inspector, provocando murmullos de duda entre los magnates del Venture Capital que sostenían los hilos del destino financiero de Delfina. Fue entonces cuando Facundo, rompiendo todo protocolo, subió al escenario cargando un cubo de metal que contenía una masa oscura y viscosa, un simulado de residuos altamente concentrados que él mismo había preparado. El silencio se apoderó del salón mientras él vertía el contenido en un recipiente de cristal justo frente a la primera fila de inversores, liberando un olor nauseabundo que hizo que varios invitados se cubrieran la nariz con horror. «Usted habla de olores, Mendoza, pero no sabe nada de neutralización», gritó Facundo antes de pedirle a Delfina que subiera para aplicar la fórmula final, la esencia de resiliencia, en la que habían trabajado toda la noche. Con manos temblorosas, pero decididas, ella roció el compuesto sobre la masa maloliente y ante los ojos atónitos de todos, el hedor desapareció en segundos, siendo reemplazado por una frescura alpina tan pura que parecía un milagro químico. Para sellar la prueba y destruir la credibilidad de Mendoza, Facundo cometió el acto más audaz de su vida. Sumergió sus propias manos en el residuo neutralizado y luego se acercó a los inversores principales, invitándolos a oler su piel. No hay trampa, solo hay ciencia y la genialidad de una mujer que vio valor donde el resto de nosotros solo vimos desperdicio. Si este producto puede limpiar el rastro de mi pasado, imaginen lo que hará por sus ciudades, declaró con una voz que retumbó en las paredes del palacio. Los inversores, fascinados por la demostración de confianza y la eficacia absoluta del producto, rompieron en un aplauso unánime mientras Mendoza se retiraba entre las sombras, sabiendo que su carrera burocrática acababa de desintegrarse frente a la verdad empírica. Delfina, con los ojos empañados por las lágrimas, miró a Facundo desde el estrado y comprendió que el mayor éxito no era haber salvado su empresa o la casa de su abuela, sino haber encontrado a alguien dispuesto a ensuciarse las manos para que ella pudiera brillar. El contrato vitalicio fue firmado esa misma noche sobre una servilleta de lino, garantizando que SenseTech se convertiría en el próximo unicornio tecnológico del sector ambiental en Europa. 6 meses después, el laboratorio de SenseTech ya no era un contenedor caluroso en medio de la basura, sino un complejo de alta tecnología en el Parque Científico de Sevilla, rodeado de jardines que olían a la libertad que ambos habían conquistado. Delfina, ahora reconocida como una de las mentes más brillantes de la industria, caminaba por los pasillos climatizados revisando las nuevas patentes de polímeros orgánicos, pero su mente siempre regresaba a aquellos días de 40 grados, donde aprendió que el amor no siempre huele a rosas. Facundo, socio oficial de la empresa y director de análisis sensorial, seguía manteniendo su costumbre de trabajar sin camisa cuando los experimentos de campo se volvían intensos, pero ahora lo hacía con una sonrisa que ya no escondía ninguna herida familiar. «Delphi, necesito que vengas a la sala de pruebas. Creo que hay una fuga de un componente desconocido en la muestra 14», la llamó él a través del intercomunicador con un tono de urgencia que hizo que ella corriera hacia el fondo del laboratorio con el corazón acelerado. Al entrar en la sala de pruebas,
Delfina se encontró con que todas las luces estaban atenuadas y el aire estaba saturado con la esencia cero, la misma fragancia rarísima que la había devuelto a la vida meses atrás. En el centro de la mesa de acero no había muestras de gas metano ni sensores químicos, sino un frasco de cristal tallado a mano que contenía un líquido dorado y flotando en su interior un anillo de platino con un zafiro que brillaba como el cielo de Sevilla al atardecer. Facundo se acercó a ella, tomándola de las manos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que había mostrado en el vertedero. He pasado toda mi vida tratando de capturar la belleza en botellas, pero me di cuenta de que la única fórmula que realmente importa es la que escribimos juntos cada día. No quiero ser tu asistente de campo, Delfina. Quiero ser tu compañero en cada olor, en cada desastre y en cada éxito por el resto de mis días, confesó él, arrodillándose sobre el suelo de porcelanato blanco, mientras el aroma de las flores extintas los envolvía en una burbuja de eternidad. Delfina no necesitó analizar la composición química de aquel momento para saber que la respuesta era un sí rotundo que resonaba en cada átomo de su ser. Mientras lo besaba, sintiendo el sabor de la victoria y la promesa de un futuro sin máscaras, recordó que alguna vez tuvo miedo de que su frieza profesional se derritiera bajo el sol. Ahora entendía que el calor de Facundo no la había destruido, sino que la había transformado en algo mucho más resistente y valioso, como el metal que se forja en el fuego más intenso. La startup era líder en el mercado. La casa de su abuela estaba a salvo y su corazón, que alguna vez fue un sistema cerrado y estéril, ahora era un jardín en plena floración. La historia de la perfumista y el nariz absoluto se convirtió en una leyenda en los círculos científicos de España, no solo por la tecnología que crearon, sino por la lección de que incluso en el lugar más olvidado y maloliente del mundo, la dignidad y el amor pueden encontrar la manera de neutralizar cualquier rastro de oscuridad.